Bueno, buenas tardes. Retomamos las sesiones, continuamos. Esta mañana hemos estado viendo, bueno, lo primero, felicitar y darle enhorabuena al Consejo por esta iniciativa. Creo que hoy es una jornada festiva, es una jornada muy especial. Son 10 añitos. Recuerdo cuando se promulgó la ley de transparencia hablábamos de que la transparencia estaba de moda, y es cierto. Yo siempre he dicho que esto de la transparencia, cuando vamos a un restaurante, las típicas pizzerías, y vemos cómo pues el cocinero está allí preparando la masa, etcétera. Esto pues antes no se estilaba, y es cierto que de unos años acá pues la transparencia ha estado de moda. Yo creo que podemos decir hoy en día que la transparencia ha venido para quedarse, y la transparencia afecta a distintos ámbitos, y yo creo que es un acierto por parte del Consejo haber hecho este enfoque de haber estado estudiando esta mañana o haber visto quiénes son los protagonistas de la transparencia. Primero, a nivel del Poder Legislativo, las administraciones públicas, que son las destinatarias directas de estas obligaciones de transparencia. Hemos estado viendo también los órganos garantes, cuál es su participación en los ámbitos de la transparencia. Por supuesto, la sociedad civil, que es un protagonista también esencial, y, cómo no, tenemos al Poder Judicial, que es el que en última instancia pues interpreta, aplica las normas y nos fija esos criterios, porque la Comisión de Transparencia y el Consejo tienen unos criterios interpretativos, tenemos unas resoluciones a las reclamaciones y, en última instancia, la última palabra pues la tienen los tribunales. Pues qué mejor oportunidad que tenemos esta tarde de contar pues con la presencia, como decíamos. En primer lugar, expondrá José Guerrero Zaplana, que es presidente de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Intervendrá para hacernos un poco una exposición de su perspectiva de la transparencia pues desde el ejercicio de la función jurisdiccional. Buenas tardes. Pues en primer lugar, como es cortesía y porque lo pienso así, agradecer al Consejo de Transparencia que haya tenido la idea de organizar esta jornada con motivo de los 10 años de la Ley de Transparencia, y que a su vez pues haya decidido contar con algunos de nosotros, de los que llevamos algunos años dictando sentencias en materia de transparencia, para venir aquí a compartir con ustedes esta jornada, que entiendo que debe considerarse jornada, digamos, de carácter ligeramente festivo. Es decir, estamos celebrando una ley importante. No puedo dejar de mencionarles a ustedes, o casi recomendarles, que según la organización lo importante no es que estén ustedes aquí a las 4, es que estén ustedes aquí a las 5, porque nosotros los que estamos aquí somos unos contribuyentes jurisprudenciales, es decir, nos anuncian como contribuciones jurisprudenciales, pero los expertos vienen a las 5. Según el programa, a las 5 vienen los expertos. Nosotros somos, como es natural, operarios del derecho. Es decir, pero si quieren ustedes aprender, espérense ustedes a las 5, que es cuando vienen los que saben. También es verdad que si quieren ustedes ganar los pleitos, escuchen ustedes a los de las 4. En fin, ustedes pueden decidir a quién consideran más importante, seguir. Yo, desde luego, lo único que voy a hacer es hacer algunas reflexiones sobre la Ley de Transparencia y sobre los criterios que nosotros mantenemos cuando deliberamos esta clase de asuntos. Sabiendo o pensando cuando preparé esta jornada que era una jornada, digamos, de fiesta, de celebración de los 10 años de transparencia, pensé que no era útil hacer una enumeración de jurisprudencia, porque hace poco me tocó escribir también algo sobre esto mismo, y cuando me puse a mirar en la base de datos, ahí ya, demasiadas nunca son, pero muchas sentencias sobre transparencia. Entonces era difícil seleccionar 4 cosillas, y entonces pensé que era mejor intentar transmitirles a ustedes
qué es lo que nos pasa por la cabeza a los magistrados, saben que de esto hasta ahora lo veían los juzgados centrales y nosotros en apelación, a partir desde hace unos meses lo vemos nosotros y a continuación el Tribunal Supremo. Entonces, intentar transmitirles a ustedes lo que pasa por nuestra cabeza muchas veces cuando estamos deliberando, o de qué pensamos o de qué hablamos cuando estamos deliberando estos asuntos de transparencia, porque 10 años pues son bastantes, pero sin embargo son bastantes para que haya una norma y para que haya mucha jurisprudencia, pero 10 años no son bastantes para que los criterios de la transparencia se impregnen de verdad en los ciudadanos y en los que aplicamos el derecho. Porque además pasa una cosa que yo creo que es importante, y es que, como en otros ámbitos del derecho, la transparencia es justicia del caso concreto. Entonces, la enumeración de grandes principios muchas veces se nos queda corta, porque cuando tenemos que valorar las concretas circunstancias de un determinado supuesto, nos damos cuenta que a veces nos estamos apartando de lo que dijimos hace 15 días o lo que dijimos hace un mes, porque las circunstancias son distintas. Las circunstancias fácticas que están en la base de cada una de las reclamaciones de transparencia hacen que muchas veces, estoy seguro que ustedes pensarán, pero estos señores no se acuerdan de lo que dijeron, o si las bases de datos son terribles, es decir, porque encuentras de todo y para casi todo. Y entonces eso es muy difícil mantener una línea, aunque nosotros, en nuestra modestia de órgano de primera instancia, como somos la Audiencia Nacional, pues es difícil muchas veces mantenerlo, aunque lo intentemos. Pero eso de que es justicia del caso concreto, siempre hay una circunstancia fáctica que nos hace que algunas veces parece que nos estamos apartando de lo que hemos dicho antes. La amplitud de la transparencia no necesito a ustedes exponérsela. Los artículos 12 y 13 de la ley, lo de todas las personas tienen derecho a acceder y lo de que se entiende por información pública, pues quiere decir que la transparencia tiene un ámbito de aplicación innegable y que hace que haya cada vez, y eso es bueno, más reclamaciones. Y que el principio siempre, y eso es obvio, el principio siempre debe ser, tal como lo entendemos nosotros, a favor de acceder a las peticiones de información y acceder a que la transparencia se impregne en el funcionamiento de la administración pública. Y que las administraciones asuman que cuando se pide determinada información, pues no lo deben de entender, que algunas veces en las contestaciones que vemos a las peticiones de información, algunas veces parece que la administración o determinadas administraciones en momentos puntuales lo entienden casi como una ofensa al funcionamiento de la propia administración, y sin embargo no debe ser entendido así, y nuestro principio general es ante la gran mayoría de casos, cuando podemos, acceder a la información que nos está siendo solicitada. Pero saben ustedes que tenemos 3 límites que no podemos saltar. Las causas de inadmisibilidad del artículo 18, ahora la exigencia de reelaboración, las que son peticiones repetitivas, la documentación auxiliar o de apoyo, que nos impide acceder siquiera a que se facilite ninguna clase de información. Ahora haré alguna consideración sobre alguna de estas causas de inadmisibilidad. En los límites del artículo 14, que también da lugar a que no haya lugar a la información, hay algunas que son muy poco utilizables o que no son prácticamente pues, las relaciones exteriores, la seguridad nacional, tal, pero sin embargo hay algunas que utilizamos casi todos los días. Es decir, los intereses económicos o comerciales, esos los tenemos en juego casi siempre, porque en el mundo complejo que vivimos hoy día, pues que haya un interés económico o comercial afectado por la petición de información, pues nos hace que muchas veces estemos en duda de si debemos de acceder a la información que se nos solicita. Y el tercer límite, ya saben ustedes, el del artículo 15, es decir, las exigencias de ponderación que nos permiten valorar hasta dónde pedimos la información, hasta dónde accedemos, si es el procedente acceder a la información que se ha pedido. Es decir, la balanza, poner en un lado la petición de información, poner en otro lado los límites, los derechos que establece el artículo 15 y saber si accedemos a ello. Es cierto, y lo sabrán ustedes, que hay peticiones de información verdaderamente peregrinas, es decir, y que son chocantes y que solo
bueno, no quiero ofender a los que la han pedido, y digo que sirven para contarlo con los amigos cuando está en fase de relax, lo de cuánto ha gastado España en la participación en el Festival de Eurovisión y cosas así, que no tienen una trascendencia. Seguro que para el que lo pide entiendo que sí. Lo de los viajes en Falcon, en todas sus versiones, que hemos recibido toda clase de peticiones de información sobre quién, cuándo, cómo, dónde, en qué lugar, en qué asiento iba, en fin, todo eso también da bastante juego. Pero hay otras, sin embargo, mucho más. No quiero decir que estas no lo sean, pero en fin, que tienen un componente folclórico innegable, pero hay otras, sin embargo, mucho más sustanciales. Las retribuciones de determinado personal, sobre todo cuando es personal de confianza, los gastos en determinadas medicaciones o los gastos en sanidad en determinados productos, y últimamente tenemos una que nos está generando mucho conflictos, el gasto, por ejemplo, en las vacunas del COVID, que también es decir, quiere decir que tenemos todo el arco de peticiones de información, desde las más ligeras hasta las más sustanciales. Y además tenemos la suerte, tenemos la suerte que los vemos desde las dos perspectivas. Si el Consejo de Transparencia accede a la información, es muy frecuente que nos recurra el abogado del Estado en defensa de la Administración, es decir, porque la Administración correspondiente se opone o considera que no debe facilitarse la información. Y lo vemos también desde la otra perspectiva, es decir, nuestro recurrente, igual que en los pleitos tributarios, el recurrente siempre es el mismo, el contribuyente. En estos pleitos el recurrente varía, y el Consejo de Transparencia unas veces es demandado, otras veces es recurrente, según si ha dado acceso a la información. Esto nos da una perspectiva también muy amplia de las cuestiones de las cuestiones de transparencia, de los pleitos que dan la transparencia. Yo siempre digo, en muchas ocasiones, nosotros los jueces de instancia, es decir, nosotros somos jueces de trinchera, aunque estemos en la Audiencia Nacional, porque somos los primeros que conocemos de esta materia. Es decir, nosotros conocemos lo que está en los papeles, es decir, lo que hay en los pleitos. Lo que no conozco es si hay transparencia fuera de los pleitos. Yo solo les puedo hablar a ustedes de lo que veo en los pleitos de transparencia. Imagino que la transparencia, como es natural, pues tiene otros contornos que yo no llego a conocer. Pero sí que es verdad que en nuestra posición vemos el recurrente y el recurrido nos cambia de uno a otro pleito, según se haya accedido o no se haya accedido a la información que se ha solicitado. No me pasaré de los 15 minutos que he sido oportunamente recriminado para que no me pase bajo ningún concepto y sobre todo para no demorarles a ustedes en el advenimiento de los expertos, pero sí que quiero hacer dos cuestiones que me parece que son importantes. Digamos, dos críticas a la ley, una que creo que sería solucionable y la otra que me parece que no tiene solución. La primera es el inconveniente que yo creo y que en nuestras deliberaciones se plantea muchas veces, de que el artículo 17 de la ley no establezca que no es preciso justificar la razón de la petición de información. Y ustedes, seguro que tiene un fundamento que yo, se me puede alcanzar, pero sin embargo sí me permito instar, por si alguna vez me escucha alguien que tenga alguna posibilidad de modificar esto, que creo que la razón de la petición de información sería un criterio que los tribunales utilizaríamos y valoraríamos para decidir si debemos de acceder o no a la petición de información. Porque sabríamos si el que pide la información la pide por pedir, la pide porque tiene alguna enemistad con el funcionario que le tiene que dar la información, o tiene de verdad un fundamento serio. Ya sé que la ley dice que no es necesario, pero muchas veces estamos resolviendo la información a ciegas, en abstracto. Pero, por ejemplo, para valorar el perjuicio de los afectados, que en el artículo 15, la exigencia de protección de datos, saber quién lo pide, qué relación tiene entre el que pide con la información que está pidiendo, la necesidad de reelaboración o el carácter abusivo de la información. A mí muchas veces, y nosotros alguna vez se lo preguntamos cuando deliberamos en nuestra sección, nos sale la pregunta de modo automático, ¿pero para qué lo quiere esto? Es decir, nos dice el ponente, pues no lo sé, porque no, claro, como es natural, no sabemos ni quién es el ponente, no sabemos si el que lo pide es un catedrático que está haciendo un informe sesudo sobre alguna cuestión importante, o si es un periodista que está haciendo un trabajo de investigación, o si es, me permitirán ustedes, o si es un pesado.
que también los hay. Es decir, que lo quiere porque ese día estaba aburrido y no sabía qué pedir. Es decir, sería importante poder valorar las razones de la petición para aplicar criterios que están en la ley. Es decir, el carácter abusivo, sin duda, me parece que sería esencial. Creo que sería útil, a mí me parece, alguna reelaboración sobre si esto tiene un fundamento que supere las ventajas o los inconvenientes de este apartado. Y otro, el traslado a terceros. Este sí que es una exigencia que no tiene arreglo. Que no tiene arreglo, digo, porque sé que lo que dice el artículo 24, pues evidentemente hay que dar traslado a las partes. Pero eso produce también que en ocasiones peticiones de información en las que están afectados directa o indirectamente, si son unos pocos, pues no hay problema, pero si son muchos, pues hace que también nos frenemos a la hora de acceder a la información. Es decir, si están pidiendo una información de un laboratorio, pues sabemos solo que tenemos que escuchar a un laboratorio. Pero si están pidiendo otra información respecto del gasto farmacéutico, ¿a quién le tenemos que pedir esa? ¿A quién le tenemos que dar traslado? Pues posiblemente a muchos. O los en procesos selectivos. Y muchas veces que hay que dar traslado a centenares. O lo que es peor, no sabemos la trascendencia de a cuántos le tenemos que dar traslado. Decimos, alguna vez hemos estimado recursos y decimos que se dé traslado a los afectados, pero también un poco a ciegas porque no sabemos cuántos son realmente los afectados. Sé que esto es se lo pongo a ustedes de manifiesto como un inconveniente, un ligero inconveniente de la ley que nos dificulta muchas veces resolver sabiendo que tenemos que dar traslado a muchos interesados. Algunos conceptos de la ley de los que quisiera hacer alguna mención de criterios que tenemos más o menos establecidos y que más o menos creo que los tenemos asentados y que los aplicamos en los diversos supuestos. Lo de la exigencia de reelaboración. Las administraciones muchas veces se defienden de la petición de información diciendo que es que necesitan reelaborarla. Nosotros creo que tenemos un criterio relativamente asentado diciendo, vale, reelaboración no quiere decir que solo puede accederse a la información cuando te piden una información y tú dices, sí, tome, aquí lo tengo. No, alguna vez a lo mejor tiene usted que hacer un documento nuevo, tiene usted que juntar varios documentos. Es decir, la reelaboración como un obstáculo a la petición de información no quiere decir que cualquier reelaboración exija o que sea un freno a la petición de información. Aunque había dicho que no iba a citar sentencias, en alguna de las varias sentencias que se han dictado respecto de los viajes y los empleos de los medios de transporte de las personalidades, nos contestaban, es que no lo tenemos hecho. Bueno, pues hágalo usted, tampoco será tan difícil, tampoco hay tantas personalidades que usen determinados medios de transporte, seguro que no tiene usted más que un fichero, a lo mejor no lo tiene usted en un fichero, pero eso no parece que sea muy complicado. Eso no quiere decir, la necesidad de reelaboración no es sencillamente que solo pueden dar información de aquello que ya está hecho. A lo mejor lo tiene que hacer, pero es un trabajo que no es desmedido. La extensión temporal de la información. Como decíamos antes, no sabemos cuál es la razón por la que se piden las peticiones de información. Y no sé si por no sé qué afán, hay veces en que hay peticiones de información de plazos temporales larguísimos. Diga usted cuántos, o infórmeme usted de cuánto han gastado ustedes en pintar las carreteras desde 1997. Oiga, usted, ¿sabe? Concrete usted, es decir, la extensión temporal hace que a nosotros nos parezca que lo que no es desmedido puede ser desmedido o abusivo cuando hay un plazo de extensión temporal de la petición de información que es excesivamente largo. También criterio muy asentado y que utilizamos muchas veces porque se nos plantea muchas veces cuando nos pide en cualquiera de sus fórmulas la petición de retribuciones de determinado personal, esas hay muchas. El criterio está establecido y lo tenemos ya en un párrafo que yo al menos en mi ordenador lo tengo guardado, es decir, a más discrecionalidad en el nombramiento, mayor es la exigencia de transparencia. Parece que es de sentido común.
cuando se pide la información de los honorarios, las retribuciones o cualquier cuestión económica de un funcionario de carrera, no es lo mismo que cuando se pide de un alto cargo de un puesto de confianza. Y como las variaciones en las diversas formas de ocupar determinados plazos son muchas, pues a mayor discrecionalidad, mayor entendemos que es la exigencia que se debe de pedir a ese funcionario de soportar que datos que le afectan, como esas retribuciones, puedan ser publicadas. Teníamos, les decía, el problema de la disposición adicional primera de la ley, es decir, que aunque el Tribunal Supremo nos había establecido ya una jurisprudencia bastante clara, es decir, que en la última sentencia que hemos tenido, la deliberación de la semana pasada o la anterior, empezamos a ver alguna quiebra que no estábamos muy seguros si el Tribunal Supremo había dicho lo mismo que lo venía diciendo hasta entonces, porque lo que teníamos claro, saben ustedes que hay muchas normas ajenas a la ley de transparencia que establecen criterios sobre esta materia, y que el criterio establecido correctísimamente por el Tribunal Supremo y que todos seguimos es que si hay un ordenamiento jurídico completo, digamos, de esa, pues ahí se excluye la aplicación de la ley de transparencia, y si no, no se incluye, y si no aplicamos la ley de transparencia. Ese es el principio que hasta ahora, es decir, y que no basta con que una norma diga esto es confidencial para entender que se excluya la ley de transparencia. No sé, como decía al principio, la justicia del caso concreto, si ahí empezamos a tener alguna quiebra nosotros con lo que tenemos que aplicar. Y lo último que les quería decir es poner de manifiesto una cuestión que, bueno, saben ustedes que en la última reforma de la ley de la jurisdicción, el artículo 55.6 ha establecido que cuando conozcamos que el Tribunal Supremo ha admitido un recurso de casación sobre una cuestión de la que se está conociendo, previo traslado de las partes, suspendemos hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. En principio esa norma es impecable, tiene un sentido y una lógica aplastante. Problema que nos está generando que tenemos que estar, como el Tribunal Supremo, y encima, además por las circunstancias que de todos son mundo conocido, pues lleva una cierta demora. Nosotros tampoco es que seamos ningún prodigio de rapidez, pero bueno, es decir, obviamente vamos algo más rápido que el Tribunal Supremo, como tiene que ser así. Son muchos los procedimientos que estamos teniendo que suspender a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. ¿Eso qué va a generar? Pues que de aquí a no sé cuánto tiempo el número de procedimientos suspendidos en los tribunales de instancia va a ser más numeroso de lo que se imaginaba el legislador cuando introdujo este precepto, que tiene su lógica, pero que está generando un efecto realmente perjudicial en los tribunales, y que son ya muchos, y que después tenemos que ser capaces, cuando el Tribunal Supremo nos diga que ha dictado su sentencia y ha establecido los criterios, aplicarlo nosotros. Quiere decir que este precepto, que seguro que todos conocen y que tiene una lógica aplastante, tiene también algunos inconvenientes. Lo dejo aquí y cumplo con ello lo prometido un poco más. Vale. Muchas gracias, José. A continuación tiene la palabra Isabel Perelló Domènech, que es magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas en las que se celebran o celebramos los 10 años de transparencia y de acceso de información en España con ocasión de la aprobación de la conocida Ley 19 del 2013. Bueno, yo, a diferencia de mi compañero, de mi querido amigo y compañero José, voy a ceñir la ponencia a un examen un poquito más concreto de las distintas resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo en materia de transparencia, que a veces tienen relación con la protección de datos. Pero me voy a centrar en las aportaciones que considero más relevantes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entre las cuestiones son muchas, son múltiples y se refieren a veces a los límites o cómo interpretar las causas de inadmisión, las excepciones y concretamente la forma de aplicarlos en determinados supuestos singulares. Pero bueno, pues creo que la materia en la que nos hemos centrado más es en el estudio de las consecuencias y alcance de la conocida disposición adicional primera de la ley.
Respecto a la misma, también quiero comenzar la intervención haciendo referencia a la sentencia 1547 del 17, que no examina la disposición adicional primera, pero sí que entiendo que es una primera sentencia en que se hace un reconocimiento del derecho de acceso como un auténtico derecho subjetivo proveniente del artículo 105 de la Constitución. Se dice en esta sentencia, que es bastante conocida, ya es antigua, que se refiere a la información sobre gastos de Radiotelevisión Española en el famoso concurso de Eurovisión de 2015. Se dice en esa sentencia y es un reconocimiento ya a este derecho de acceso a la información como un auténtico derecho subjetivo. Se dice, además, se subraya la importancia de que en la exposición de motivos de la ley se configura este derecho de una manera muy amplia y que una de las cosas que se puede ejercitar sin necesidad de motivar la solicitud. Y ahí, bueno, pues me refiero, un breve comentario a lo que ha dicho el compañero el compañero José. Nosotros nunca valoramos quién pide la información, jamás. O sea, es que es un dato que no se maneja nunca. No sé si igual que lo pida por una razón, que si es un periodista, que es un ciudadano o que por tal, pero nunca es un criterio que no valoramos. Quizá, a lo mejor, estando en la instancia, sí lo valoraríamos más, ¿no? Pero, desde luego, en la perspectiva casacional es un elemento que no tiene relevancia. Decía en esta sentencia, la 1547, que este derecho se configura de una forma muy amplia y que solo puede ser limitado por la propia naturaleza de la información y por la existencia de un conflicto con intereses protegidos, y en la que se aplicaría el conocido test del daño, que es el interés que se salvaguarda como límite y el interés público en la divulgación. Además, se dice en esta sentencia que todo ello tiene que hacerse de forma proporcionada y limitada en atención a su objeto y su finalidad. Esta sentencia es pionera y es la primera que lo dice, o de las primeras que lo dice, obliga a interpretar siempre de forma estricta y restrictiva las causas de inadmisión y cualquier probable limitación de este derecho. Por ello, esta sentencia tiene la relevancia y la importancia de establecer como criterio primero la interpretación a favor del acceso a la información y la restricción de las limitaciones o causas de inadmisión de este derecho. Se fija en la última parte de la sentencia, se fija la doctrina que interesa, que es el concepto amplio del derecho y la interpretación restrictiva de las causas. Entrando ya en el análisis de la interpretación de la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia, que, como todos ustedes saben, se refiere a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. Dice esta disposición adicional que se regirán por su normativa específica las materias que tengan previsto un régimen y ha dado lugar un régimen específico. Y esto sí que ha dado lugar a diferentes pronunciamientos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en lo que se refiere al ámbito de la aplicación y al carácter supletorio de la Ley de Transparencia. La primera de las sentencias que quiero reseñar es la sentencia 748 del 2020, de 11 de junio, que estableció como pauta, regla general, que la Ley de Transparencia solo queda desplazada cuando hay otra norma de rango legal que haya previsto un régimen jurídico propio y específico de acceso a la información. Esta sentencia trata de un asunto que es una solicitud que hacía una junta de personal de funcionarios de la Agencia Tributaria de Valencia en relación con los criterios de reparto de retribuciones entre los funcionarios. En esta sentencia, el abogado del Estado alegó la existencia de un régimen específico propio, que era el Estatuto Básico del Empleado Público, previsto en el Real Decreto Legislativo de 2015. Y decía el abogado del Estado que era un régimen, una regulación específica en materia que implicaba un desplazamiento de la Ley de Transparencia. Y no se le dio la razón y se consideró que era prevalente el derecho a obtener el acceso a la información. Esta doctrina se reitera en las sentencias 1565 del 20 y 1817 del 20, pero luego es verdad que esta doctrina es matizada con posterioridad en una sentencia, la 314 del 2020, de 8 de marzo, que precisa dos aspectos. Nos dice esta sentencia, sobre todo la 314.
cuándo hay un régimen específico y singular de acceso a la información. Y, en segundo lugar, esta sentencia nos define cómo opera la supletoriedad de la Ley de Transparencia. Bien, en esta sentencia, en la 314 del 20, se dice que hay un régimen específico propio cuando hay un régimen específico alternativo, es decir, una regulación completa que desarrolla en un ámbito determinado el derecho de acceso a la información que se aplica, en ese caso, de forma preferente. En esos casos que hay un régimen completo, la Ley de Transparencia se aplicaría de forma solo supletoria en lo que no está previsto. Pero cuando... ¿Se oye, no? Cuando no existe un régimen específico completo, es decir, que hay alguna singularidad simplemente, como veremos en el ámbito tributario o en el ámbito de la Ley de Mercado de Valores, alguna singularidad referida al carácter confidencial de los datos, en estos casos, hasta ese momento, se había entendido que era una singularidad y que era un régimen específico. Pero a partir de esta sentencia se dice que aunque haya una singularidad, eso no significa que haya un régimen específico y completo, sino que en estos casos también entra y es de aplicación de forma supletoria la Ley de Transparencia. La existencia de una singularidad no significa un régimen completo ni alternativo y no impide en ningún momento la aplicación de la Ley de Transparencia. Este es el criterio que se adopta y que es el que finalmente estamos siguiendo en la actualidad. Voy a destacar brevemente, por su relevancia, algunas sentencias que hemos puesto en distintos ámbitos. Así, en primer lugar, en el ámbito tributario, la sentencia 257 del 2001 sobre solicitud de información a un ayuntamiento sobre los inmuebles exentos del IBI. Este asunto, esta sentencia 257 del 2021, proviene de una resolución de la Agencia o Consejo de Transparencia de Andalucía, una magnífica resolución dictada por Manuel Medina, que está aquí presente, magnífica, que nosotros confirmamos. Y en esta sentencia es la primera vez que decimos que en el ámbito tributario la regulación del artículo 95 de la Ley General Tributaria y 95 bis de la Ley General Tributaria, que establecen el carácter confidencial de los datos tributarios, no es un régimen singular, específico y completo que desplace la Ley de Transparencia. Por tanto, la previsión en el artículo 95 y 95 bis de una regla general que es la confidencialidad de los datos tributarios no impide, porque se trata de una sola previsión, no impide que la Ley de Transparencia sea aplicada. Se decía, por tanto, en esta sentencia de 24 de febrero del 2021, que la Ley de Transparencia, en todo caso, es la norma básica en materia de acceso a la información. Y el artículo 95 solo hace referencia a determinados datos concretos que no son de aplicación absoluta y necesaria a todos los supuestos, ni conlleva esta inaplicación de la Ley de Transparencia. Se trata, como digo, de la solicitud de información sobre qué bienes de la Iglesia Católica gozaban de la exención del IBI. Y se denegó la información por el Ayuntamiento por considerar que eran de naturaleza tributaria. Era una exención tributaria y, por tanto, no se accedió a la información. Y la agencia andaluza el Consejo Andaluz sí que accedió a esta información en una magnífica resolución que nosotros confirmamos, indicando que efectivamente el contenido, este contenido o la existencia de algún elemento tributario en la información solicitada no era un óbice para tener que examinar en cada caso la naturaleza, el alcance del bien, de la información solicitada y hacer una valoración atendiendo a la finalidad perseguida. Y en este caso se trataba de una solicitud de los bienes que gozaban de exención del IBI y se entendió que era correcto acceder a la información porque no estaba afectada por confidencialidad, con algunos matices que se explican en la propia sentencia. Otro de los supuestos en lo que hemos entendido aplicable la Ley de Transparencia, también con matices, es en el ámbito de la Ley del Mercado de Valores.
En el ámbito de la sentencia 1507 del 2022 estamos en el mismo supuesto. La Comisión del Mercado de Valores se negaba a la entrega de cualquier acceso de información de sus propios datos recabados en las funciones propias de supervisión, de inspección y de control, y alegando el 248 de la Ley del Mercado de Valores. Decía que todas las actuaciones obtenidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como consecuencia del ejercicio de sus funciones de inspección y supervisión tenían un carácter confidencial, es decir, per se, por naturaleza, y tenían un carácter reservado, también por su propia naturaleza, y por tanto tenían un acceso absolutamente restringido, sometido al secreto profesional. En esta sentencia no se da la razón a la Comisión. Se dice que la Ley de Transparencia es una norma básica transversal que regula la materia, que crea un marco jurídico que solo queda desplazada cuando hay un régimen específico propio y completo, incompatible con el régimen general. La Ley del Mercado de Valores hay un particular tratamiento de cierta información que obedece a las características propias de la función de la Comisión y su potencial, por ejemplo, el potencial comercial, la afectación a intereses económicos, pero que no tiene una regulación completa que desplace la Ley de Transparencia de la disposición adicional primera. Se entendió, por tanto, que hay una compatibilidad entre la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Transparencia, que siempre juega y se aplica con carácter supletorio, debiendo de examinar en cada caso la naturaleza de la información que se ha solicitado. En esta sentencia se tomó en cuenta una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Gran Sala, de 19 de junio de 2018, que es el conocido caso, perdón por la expresión, o por la pronunciación Baumeister. Es una sentencia de 19 de julio de 2018 en que dice que únicamente la información que figura en un expediente sancionador de la CNMV tiene la consideración de confidencial cuando concurren dos requisitos de forma conjunta: que no tenga esa información el carácter de pública y que su divulgación no resulte perjudicial a los intereses de quien las proporciona. Aplicando esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este caso del caso Baumeister, concluimos en los mismos términos, que no toda la información que está en algún expediente de la ley seguido por la Comisión del Mercado de Valores tiene su carácter confidencial per se y solamente tienen este carácter propiamente reservado y confidencial cuando cumplen estos dos requisitos a los que me he referido. Otro supuesto que ya aquí cambia el sentido final del pronunciamiento del tribunal, la regulación del Banco de España. En esta sentencia sí que hay un cambio, pero porque la razón fundamental del cambio, bueno, no es un cambio, es la aplicación del caso singular. La diferencia del Banco de España respecto a los anteriores es que aquí hay una ley, la Ley 10 del 2014 de ordenación y supervisión y solvencia de las entidades de crédito. En esta ley sucede que es posterior a la Ley de Transparencia. Por lo tanto, el legislador ya conocía la Ley de Transparencia y ya se estaba aplicando la Ley de Transparencia, y entendimos que ya el legislador era consciente del derecho de acceso a la información y aún así establece un régimen específico propio cerrado del Banco de España. A diferencia de lo que ocurría con las anteriores regulaciones, que suelen ser anteriores a la Ley de Transparencia y que por eso no tienen, bueno, tienen estas características a las que me he referido, en la regulación del Banco de España decimos otra cosa, pero fundamentalmente porque la ley es 10 del 2014, posterior ya a la Ley de Transparencia, y en este caso el artículo 82 de la nueva ley de 10 del 2014 sí que contiene una regulación específica que no puede obtenerse mediante el acceso, mediante la Ley de Transparencia. Eso lo decimos. El artículo 82 tiene una regulación específica propia y completa y que no puede obtenerse, se dice expresamente, mediante la Ley de Transparencia, salvo en las supuestas expresamente previstas en esa Ley 10 de 2014, que son las previstas en el apartado tercero del artículo 82. La propia ley prevé unas excepciones en las que sí procede acceder a la información. En esa sentencia, como digo, a diferencia de las anteriores, que siempre hemos dado la razón de acceso, en esta no, y el cambio de criterio es motivado fundamentalmente en que la ley es muy posterior
bueno, es un año posterior, que ya es conocida por el legislador, y porque sí que hay una regulación completa de la materia. Y otro supuesto, ya el último en esta materia, que es al que me voy a referir, es en relación a la sentencia del 2023, bastante actual, sobre exportación de armas a Arabia Saudí. Era un tema interesante porque se examinaba el artículo 16 de la Ley 53 del 2007 de control de comercio exterior en materia de defensa y de doble uso, se llama así, que no tiene por sí misma una regulación completa y autónoma. No hay un mecanismo alternativo de acceso a la información. O sea, la ley en sí misma, la Ley de Control de Comercio Exterior en materia de defensa, no tiene un régimen específico y en principio sí cabría el acceso a la información, pero resulta que todas estas materias hay otra circunstancia, que han sido declaradas materias reservadas conforme a la Ley de Secretos Oficiales. Ley de Secretos Oficiales que es muy antigua, la de 1968, es preconstitucional, sobre secretos oficiales y que sí que al estar sujeta y haber sido declarada materia reservada, ahí sí que se entiende que hay un régimen específico que no puede obtenerse la información a través de la Ley de Transparencia. Ya, ¿no? O más. Bueno, unas pinceladas, la sentencia 547 del 23 sobre la titularidad del derecho de las personas jurídicas, que es bastante conocida porque en esta sentencia se trataba del acceso a la información de una sanción que se había impuesto a una residencia de la tercera edad. Entonces, en la parte recurrida decía que, bueno, que las personas jurídicas efectivamente también estaban protegidas por la ley, por todo el contenido de la Ley de Protección de Datos y que no se podía obtener el acceso a la información y que eran, bueno, pues que se limitaba este derecho por ser personas jurídicas. La Sala de TSJ de Cataluña le dio la razón a la parte y dijo que como era una persona jurídica pues no se podía acceder y que también eran titulares de derechos de la Ley de Protección y que pues no procedía al acceso a la información. Hoy hemos tenido una deliberación, bueno, en esa sentencia de mayo del 2023, que se dijo que el régimen de protección de datos es aplicable, no es aplicable a las personas jurídicas, en este caso era una residencia de personas mayores. Hoy hemos tenido una deliberación, una vista sobre este mismo asunto porque se pretende por una de las partes la revisión de esta doctrina, la matización de esta doctrina. Y bueno, de momento pues estamos elaborando la sentencia, ha sido hoy. Y también, bueno, citar algunas sentencias, la sentencia de 15 de febrero del 2021, creo que es interesante que se examina en esta sentencia la responsabilidad de un ayuntamiento, el de San Sebastián, en relación con las infracciones de la Ley de Protección de Datos cometidas por funcionarios y cargos de la Administración y su imputabilidad al ayuntamiento o no. Hay muchas sentencias, como hemos dicho, sobre procedimiento también, los procedimientos, sobre la interpretación del artículo 19.3 y su alcance. Otras sentencias sobre la información, por ejemplo, al acceso a determinados los puentes y estructuras estratégicas del Estado. Hay otra sentencia que creo que es sobre el acceso del contenido a las actas de una autoridad portuaria, en la que hemos dicho que se puede acceder al acta, propiamente dicho, pero no a las deliberaciones y opiniones de cada uno de los miembros, que eso no forma parte del acta, y tampoco hay un acceso a la información en esta materia. Y bueno, yo creo que, bueno, muchísimas más, porque son muy casuísticas, muy atendiendo a las circunstancias de cada caso, y señalar que tenemos en elaboración también que creo que es interesante, pero todavía es un auto que ha admitido una cuestión de 17 de noviembre de 2021, que es en materia de dopaje. En este caso, lo que se planteaba es si
todos los datos sobre dopaje, la naturaleza de los datos sobre dopaje, si en particular si tienen la característica o si trata de datos de salud a los que resulta aplicable el régimen de protección reforzada previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Estos datos de este asunto, que es del año 21, está en suspenso porque se planteó una cuestión prejudicial por un tribunal austriaco y se está a la espera de lo que decida el Tribunal de Justicia. Y ya como, bueno, pues la que tenemos también en elaboración ya es de protección también de datos sobre la filtración, que conocerán la noticia, la filtración en la portada de un periódico de las fotografías de 33 magistrados que firmaron un manifiesto a favor del derecho de decidir en Cataluña. Entonces, sus fotografías que provienen del fichero de la policía aparecieron en el periódico nacional, las mismas fotografías del fichero. Entonces, se acordó la investigación, la Audiencia Nacional acordó la investigación, se investigó por la Agencia de Protección de Datos, esto es protección de datos, pero bueno, porque tiene su cosa. Y entonces se hizo esta información, la sentencia de la Audiencia Nacional, la nueva, dijo que era suficiente, pero en casación se admitió el asunto porque justo en ese momento se dictó una sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo que se había vulnerado el derecho de intimidad de estos magistrados por la aparición de la fotografía, por no haber investigado suficientemente y adecuadamente, en este caso eran diligencias penales, por no haber investigado suficientemente los tribunales penales y en nuestro caso lo que se denuncia es que no se ha investigado suficientemente la materia por la Agencia de Protección de Datos y no se han notificado las partes, pues la tenemos hecha, pero no puedo decir más. Muchas gracias. Siento que la materia puede ser un poco pesada a estas horas, pero ¿Qué va? Yo creo. gracias. Muchísimas gracias a los dos, José e Isabel. Yo creo que a los magistrados normalmente os leemos, pero no tenemos muchas ocasiones de veros en directo, porque muchas veces el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los vemos como entes. Entonces, agradeceros la posibilidad de que nos hayáis venido a contar y nada de aburrido. Yo creo que precisamente la transparencia de este juicio del caso concreto hace que cada caso es un caso interesante. A lo mejor en otras materias del derecho que pueden ser interesantes, pero yo creo que la transparencia da mucho juego porque es muy variada. Sí, y es muy porque nuevo todo. afecta a muchísimos ámbitos y seguro que Es bastante dentro de reciente. unos años, si reeditamos esta jornada, pues nos podrás contar cómo han terminado estos asuntos que tenéis ahora en ciernes. La semana que viene ya se De sabe. acuerdo. Sí. Pues nada, ahora dejamos paso a los otros expertos, no a los expertos expertos de juristas, verdad. ahora vienen los demás expertos. Venga, muchas gracias. Gracias.